Bueno, alabanzas al Señor. Dios les bendiga a todos. Un bendecido día por la gracia del Señor. Bienvenidos. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando en esta hora. Damos inicio a esta transmisión que por la gracia de Dios nos permite. Es un privilegio que el Señor nos da de estar en su presencia hoy. Miércoles 19 de agosto del año 2020. Estamos bendecidos. Hermana Judy Sánchez, bendiciones desde Kansas City. Amén. Dios le bendiga. Saludo a todos los hermanos y hermanas que se están conectando. Es un privilegio el que nos da el Señor de venir ante su presencia para darle gloria. Daniel Blanco, Dios le bendiga. Es una gran bendición. Amén. Una gran bendición estar en la presencia del Señor, poder venir ante su presencia para darle gloria, para darle honra. Hermano Marco, Dios le bendiga. Qué bendición tenerlo por acá nuevamente. Amén. Miriam Ruiz de Carvajal, Dios le bendiga, hermana Miriam. Bienvenida. Amén. Qué bendición. Entonces vamos a orar y a pedirle a Dios que bendiga esta transmisión para dar inicio. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos bendiga en esta hora. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendigo y exalto tu nombre. Te doy toda la gloria, te doy toda la alabanza. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de venir ante tu presencia para glorificarte, para amarte, para exaltarte. Te pedimos, Señor, que bendigas esta transmisión, que sea tu gracia, tu misericordia sobre mi vida, sobre tu pueblo. Háblanos, Espíritu Santo. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, obra milagros, obra sanidades. Y permite que tu pueblo, Señor, reciba de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma de Cristo, enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo los poderes del diablo. Yo fuera toda oposición. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido tu gracia, te pido tu misericordia. Bendice a tu pueblo en esta hora, que la unción tuya esté sobre mi vida, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Saludo también a la hermana Luz Estela Valencia. Dios le bendiga, mi hermana. Bienvenida, hermana Lady Quiroga. Dios le bendiga. Muchas gracias por el saludo para mi esposa, hermana Marisa. Dios le bendiga. Aquí en la oficina le escucho por si no puedo, por algo que se me presente aquí. Puedo escuchar más tarde, la entiendo, hermanita Marisa. Que el Señor la bendiga. Luz Marjorie Morales, Dios le bendiga. Amén, amén. Saludo a todos los hermanos. A Miriam Ruiz, bueno, a la hermana María Usaura Torres, Dios le bendiga, hermana María. Sucia Archila, Dios le bendiga. Todos los que se están conectando tanto en Facebook como en YouTube, sean bienvenidos. Hermana Martica, Dios le bendiga. Ahí fiel, hermana Marta. Bendito sea el Señor. Y a todos los que se conectan, Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio, amados hermanos. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 23. Amén. Génesis 23, vamos a leer el verso 1 y 2 para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Génesis 23, del 1 al 2 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bueno, como ya lo hemos repetido muchas veces y mientras estemos dando tendremos que hablar el settings de este mensaje, que es el trasfondo histórico, cronológico del texto que estamos hablando. Obviamente este libro fue escrito por Moisés entre el año 1400 y 1440 antes de Cristo, en el desierto, en el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida.
Dios le dio la inspiración a Moisés para dejar este Pentateuco, 5 libros. Amén. Pero el autor es el Espíritu Santo. De acuerdo a los cronógrafos, Abraham nació en el año 2166 a.C. y cuando tenía 75 años vino a la tierra de Canaán en el año 2091. 11 años más tarde nace su hijo Ismael en el año 2080, para ser más claros. 14 años después, en el año 2066, nace Isaac. 3 años más tarde fue destetado cuando tenía Abraham 103 años, 2063 a.C. En ese mismo año, Agar y su hijo fueron echados de la casa. Abimelech hizo un pacto con Abraham. Y cuando Isaac tenía aproximadamente 15 o 16 años de edad, Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo. Esto fue en el año 2050 más o menos. Sara murió a la edad de 127 años, como hemos acabado de leer en este relato, en este pasaje. Entre el capítulo 22 y el capítulo 23 hay una brecha aproximadamente de 20 años. Estamos ubicados en el año 2029 o 2030, más o menos antes de Cristo. Es decir, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, Isaac tenía 17 años. Por consiguiente, Abraham tenía 117 años y Sara tenía 107 años. Pasaron 20 años después y describe la muerte de Sara. Muere a los 127 años para poder entender el texto bíblico de una forma cronológica. Alabanzas al Señor. Déjame saludar a la hermana Cindy Grimaldo. Dios le bendiga. Yocasta de la Cruz. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Bienvenida. Amén. A todos los que están conectados, bienvenidos. Amén. Seguimos con la explicación. Este capítulo 23 relata la muerte, amén, y la sepultura de Sara. Vamos a hablar de algunos puntos muy importantes. El primer punto es muerte de Sara en Hebrón. Segundo punto, Abraham pide un lugar para sepultar a Sara. Amén. El tercer punto, en respuesta, le ofrecen los mejores sepulcros los hijos de Het o los Heteos, de acuerdo al verso 3 al 6. El otro punto es Abraham rechaza esa oferta y pide a los hijos de los heteos interceder más bien por él ante Efrón para pedir la cueva en Macpela. Génesis 23 del 7 al 9. Ahora, Efrón le obsequia el lugar a Abraham, pero Abraham prefiere pagar un precio. Génesis 23 del 10 al 18. Esta es la estructura. La última parte es que Abraham sepulta a Sara en Macpela, lugar de su propiedad. Amén. Esta es la estructura básica de los puntos que vamos a tratar en el día de hoy con la ayuda del Señor. El primer punto que vamos a hablar, como ya les acabé de leer en Génesis capítulo 23, verso 1 al 2, dice: fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Bendito sea Dios. En estos dos pasajes se relata, registra el autor la edad total de Sara y el lugar de su muerte y el duelo de Abraham. 3 puntos importantes. La edad total de Sara, dice, fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Dios bendijo a Abraham al darle una esposa longeva. Tuvo a Isaac a los 90 años, o sea que ella vivió con su hijo Isaac cerca de 37 años, lo vio crecer, amén. 62 años vivió Sara en la tierra prometida, porque cuando Sara tenía 65 años, vino a la tierra prometida. 65 más 62 años son 127 años de vida. Amén. Ahora, Sara muere en la tierra prometida, en Canaán, en lugar de su muerte. Dice el verso 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Kiriat Arba significa la ciudad de los 4. Amén, que originalmente puede ser referido a un grupo de 4 ciudades relacionadas con los aliados de Abraham, de acuerdo a Génesis 14:13.
Abner, Escol, Manré y Hebrón. Amén. Dice la escritura en Génesis 14:13, Manré el amorreo, hermano de Escol, hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es lo que significa Kiriat Arba, significa la ciudad de los cuatro. Amén. Entonces, alabamos al Señor. Ahora, ese fue el lugar de su muerte, dentro de la tierra prometida, al sur de Israel, para poderlo entender. Ahora vemos el duelo de Abraham. Dice la escritura, y vino Abraham a hacer duelo por Sara. Este texto indica como si Abraham viviese fuera, no estuviese conviviendo con Sara. Dice, vino Abraham. Alabanzas al Señor. Voy a leer verso 2, si permítame, busco acá en las demás traducciones. Amén. Alabanzas al Señor. Pero no dice vino. Realmente la versión hebrea dice, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla, a ella. ¿Qué fue a hacer duelo? Fue al lugar donde donde él la iba a sepultar. Pero eso es lo que vamos a hablar en este momento, para poder dar a entender. Vino Abraham o fue Abraham a hacer duelo por Sara. A cierto lugar fue a hacer duelo por Sara, a llorarla. Los ritos de duelo en el antiguo y cercano Oriente, en la Biblia, incluían expresiones de dolor como llanto fuerte, rasgaban la ropa, se sentaban en la tierra, se vestían de cilicio, se afeitaban la cabeza. Esto está registrado en la Biblia. Le ocurrió a Israel, a Jacob, cuando él supo la aparente noticia de la muerte de José, cuando sus hermanos le trajeron la vestidura rasgada y llena de sangre. Obviamente ellos lo habían vendido, los ismaelitas, a José. En Génesis 37, del 34 al 35, miremos la reacción de duelo de Jacob. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Amén. O sea que Abraham era un hombre con sentimientos, un hombre que amaba a su familia. Tendría que ser uno muy duro, muy miserable, no llorar por un hijo, por una esposa, si llega a fallecer. Es normal el duelo, es normal el dolor, el sentimiento. Sí, hermana Marixa, a Job le pasó lo mismo cuando perdió a sus hijos. Amén. Es una realidad. Y si el mismo Señor Jesucristo experimentó el dolor en el caso de Juan capítulo 11, cuando fue a Betania y su amigo Lázaro había muerto, obviamente él se conmovió al ver la gente, porque él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Es decir, él tenía y tiene emociones. Amén. Y obviamente las emociones se transmiten. Si alguien empieza a reírse y su risa se vuelve contagiosa y uno también se ríe. Pero si alguien llora, si alguien está afectado, uno se conmueve. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11 dice que también lloró. Amén. No porque él no sabía que él no le iba a resucitar, él sabía, sino que él estaba en un cuerpo humano muy débil, muy sujeto a pasiones, a sentimientos, y él se quebrantó. Amén. De hecho, la Biblia menciona que el Señor Jesús es varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. No está de más. No es malo quebrantarse y llorar por la partida de un ser querido. Si mismo Señor Jesucristo humanamente lo hizo, ¿cuánto más nosotros que somos más débiles? Abraham, el hombre de la fe, el hombre fuerte espiritualmente, el hombre lleno de Dios, llora, hace duelo por su esposa. Amén. Pero es un duelo sincero, amados hermanos. Abraham amó mucho a esta mujer. Amén. Y créanme que el amor de un esposo hacia una esposa nace cuando uno ve a la mujer y se enamora, pero ese amor va creciendo y se va fortaleciendo con el paso de los años.
Por eso la escritura dice, dejará padre a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay una unión física carnal, pero también hay una unión sentimental, que el día que se rompa esa unión hay un duelo, hay dolor. Amén. Y esos lazos de unión se fortalecen con el paso de los años. Eso lo experimentamos cuando hemos pasado dificultades en el matrimonio y las hemos sobrellevado y Dios nos ha ayudado y en vez de separarnos nos ha unido más en las circunstancias. Y eso le pasó a Abraham. Abraham lloró a su esposa. Amén. La amaba, bendito sea el Señor. Eso es una evidencia de su amor. Amén. Los hombres miserables que no aman a su esposa se mueren y hacen hasta fiesta. Otros se emborrachan y una vez ya tienen la otra, tenían la amante guardada. Amén, pero cuando hay fidelidad, hay amor, cuando la unión de pareja, hermano, crece de acuerdo a la santa voluntad de Dios, se duele por la partida de un ser querido, en este caso la esposa o el esposo. Alabanzas al Señor. Entonces no está mal que usted, amada hermana, amado hermano, llore por la partida de un ser querido. Amén. Abraham desahogó su dolor de la pérdida de su princesa. Sarai era el nombre de ella y por eso Abraham la llamaba mi princesa. Obviamente el Señor le cambió el nombre de Sara, la princesa de Dios. Amén. Abraham practicó este rito oriental de llorar en alta voz, de rasgar la ropa, sentarse en tierra, vestirse de cilicio. Amén. La lloró, desahogó ese sentimiento. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice la Biblia, Abraham hizo duelo por Sara y la lloró, bendito sea el Señor. Qué bueno, hermanos, que hasta en eso dio testimonio Abraham de que era un hombre de Dios, que amaba a su esposa, bendito sea el Señor. Continuamos, alabanzas al Señor. Ahora, ya después de que la llore, tiene que enterrarla, amén. Porque desafortunadamente hay unos ritos paganos para en el oriente y no sé si aquí en el occidente, donde hay hombres que sí aman a la esposa, pero no se quieren deshacer de ella y la momifican y la tienen en la casa. Yo he oído noticias, hermano, para en el oriente también, ¿no, hermano? El orden es de que vaya al polvo, amén. Ese es el orden de Dios. Abraham pensó en eso, por eso pidió un lugar para sepultarla mientras él lloraba y hacía lamento. Meditaba en dónde la voy a sepultar y el Espíritu Santo le dio respuesta, le dio dirección, le dio guianza. Amén. Y Abraham pues va y habla con los heteos para que le den un pedazo de tierra, la cual ya Dios le había mostrado. Abraham pide un lugar para sepultar a Sara. Y desde el verso 3 al 6, pide el lugar y en respuesta le ofrecen los mejores sepulcros de los hijos de Set. La escritura dice que se levantó Abraham de delante de su muerte. Se levantó era porque estaba en tierra, amén, postrado, con cenizas, amén. O sea que después de llorar Abraham a su muerta, postrado en tierra, inclinándose hacia su cadáver, haciendo lamentación, Abraham se levanta para pedirle a sus vecinos el lugar indicado o dirigido por Dios para sepultar a Sara. Vamos a leer el verso 3 y 4 para poder entender el texto bíblico. Amén. Dice, se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, que los heteos, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Alabanzas al Señor. Amén. Los hijos de Et son los heteos, descendientes de Cam y de Canaán, de acuerdo a Génesis 10:15. Algunos comentaristas bíblicos académicos dicen que ellos eran originarios de Anatolia, la moderna Turquía, y que ellos habían descendido a la tierra de Canaán y se habían establecido en esa tierra de Canaán. Amén. Estos eran los heteos.
A pesar de que Dios le había prometido el territorio de ellos a Abraham, si usted lee Génesis capítulo 15, 18 al 21, cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y le marca los límites, desde el río de Egipto hasta el río Grande es el Éufrates, amén. Dice en el verso, hasta el río Grande, el río Éufrates, Tigris y Éufrates, perdón, verso 19, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneseos, de los cadmoneos. Verso 20 dice, la tierra de los heteos, amén, esa tierra, allí donde él estaba establecido, cerca a los heteos, los fereceos, los refaitas y los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios le había prometido esa tierra, la tierra de Et, pero Abraham fue muy respetuoso con ellos, no imponiendo su espiritualidad, no imponiendo las promesas de Dios, amén. No llegó diciendo, ustedes no saben quién soy yo, Dios me dijo que esta tierra donde ustedes están me la da a mí, no. Más bien le dio lugar a ellos, amén, honrándole y confesando su posición social ante ellos. Por eso Abraham les confiesa su posición social ante ellos, reconoce quién era él, dice que él era un nómada, él dijo extranjero, amén. Si usted lee el verso 4, Génesis 23, 4, dice, extranjero y forastero soy entre vosotros. En otras palabras, Abraham acepta que él no pertenece a ese país, y dice, y forastero, o sea que no tengo morada fija, amén, ni tengo tierras acá, ni siquiera para enterrar a mi esposa. En otras palabras, Abraham pudo haberle dicho así. Su petición no es amenazadora, más bien es conciliadora, es decir, no representaba una amenaza para los heteos de apoderarse de sus tierras. Por eso el verso 4 dice, dadme propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. No busco propiedad para mí, no me voy a apoderar de sus tierras. O sea que su petición es conciliadora, no amenazadora, amén. No tenía plan de invadir el territorio de los heteos, sabía que Dios se lo había prometido, pero esperaban el tiempo de Dios. Realmente, mientras hizo el luto, mientras lloraba, él meditaba en esa promesa, sí, te daré la tierra de los heteos, pero también él sabía de que la tierra Dios le iba a dar esa tierra no en sus días, sino que su descendencia iba a estar cautiva por 400 años en Egipto, y luego vendrían a esta tierra, y para ese tiempo es que ellos iban a tomar la tierra. Abraham sabía eso, por eso vino en un plan diferente, para transmitir un mensaje sin representar una amenaza hacia los heteos, más bien su petición es conciliadora. O sea que el plan de Abraham no era de conquista, de invasión, más bien era un plan funerario. Ese era el plan de Abraham. El plan funerario de Abraham era futurístico. Él sabía que Dios le iba a dar esas tierras como heredad para sus descendientes. Por tanto, no podía establecer el cementerio patriarcal en otro lado, sino dentro de la tierra prometida. Pensó en su futuro y el de sus descendientes. Este fue el plan funerario familiar de Abraham. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Déjame saludar a los que se han conectado. Amén. Gloria a Dios. Gabriela Paredes, Dios le bendiga. Bertil Rosario, Dios le bendiga. Bienvenidos los que se están conectando. Amén. Gloria sea al Señor. También Susana Barrios, Mauro Saldúa, Dios le bendiga, hermano Mauro. Luis Jesús Cucaíta, John Albeiro Ortiz, Giovanni Díaz Culma, Dios le bendiga a todos los que se están conectando. Qué bueno es el Señor. El hermano Mauro hace un comentario. El caso de David con la muerte de Saúl, Jonathan, cuando los endecha. Sí, y eso que Saúl era su enemigo, hermano Mauro. Y sin embargo, David era muy respetuoso de la unción que Dios le había dado a Saúl.
Amén. No dijo, uy, se murió esa desgracia. No, 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 nada. Lo respetó hasta el final. Es que ese es el carácter del Señor. Por eso es que yo estaba corrigiendo a estos muchachos socialistas, progresistas, que capturaron, era prisión domiciliaria o celebraban. Hermano, uno de cristiano no debe tener esas posturas. Si tu enemigo cayere, no se alegre tu corazón. Hermano, debemos mantener una posición neutra ante esas circunstancias. Al contrario, si es nuestro enemigo y nos hizo tanto daño, como Saúl persiguió a David y lo intentó matar muchas veces y mató sacerdotes, mejor dicho, si David hubiese sido un cristiano progresista de estos seguidores de la izquierda acá en Colombia, hermano, David hubiese celebrado, hubiera hecho fiesta porque murió el dictador Saúl. No, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y lloró por Saúl, dice la Escritura. Amén. El corazón de Dios debe estar en nosotros si queremos irnos para el cielo. Hasta alabamos al Señor. No debemos pagar mal por mal. Amén. Así es, hermana Marisa. Al contrario, debemos más bien devolver bien por mal. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Dice, ese es su plan funerario. Su plan funerario es, dame la propiedad para sepultar a mi muerta delante de mí. Su petición era conciliadora, no era amenazante. Amén. Ahora, la respuesta que le ofrecen los etitas o los eteos, le ofrecen lo mejor de los sepulcros. Es más, le dicen, ninguno de nosotros te negará su sepulcro. Vamos a leer el verso 6. Amén, para que podamos entender, bendito sea el Señor. Dice, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Amén. Es decir, los eteos sabían que Abraham era un hombre de Dios. Ya Dios lo había posesionado en ese lugar como un hombre de Dios. Él no necesitó propaganda, eso lo vamos a ver ahorita más tardecito. Amén. Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Para ellos era un privilegio tenerlo ahí. Qué bueno que hayan personas que valoren, hermanos, los hombres de Dios que verdaderamente tienen temor y aman a Dios y que Dios está con ellos. Amén. Esos son los espirituales. Los carnales no valoran a los hombres de Dios. La oferta generosa de los eteos era humanamente buena. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerte. O sea, mejor dicho, escoja los mejores. Vaya aquí en Bucaramanga hay un cementerio, el de las colinas. Es algo hermoso. Amén, es unos campos muy hermosos, pero suponiendo, el eteo le está diciendo, escoge el mejor, el que tú quieras, que ninguno de nosotros te negará su sepulcro. Amén. Sin embargo, era una oferta temporal, amén, solo por el momento, solo para ella, y después el que le diese el sepulcro, se lo pediría, lo necesito para mí, para mi esposa, para mis hijos. Amén. Abraham no buscaba un cementerio temporal, buscaba un cementerio permanente. Amén. Permanente para él y para sus descendientes, porque así le guió Dios. Abraham era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Además de ello, la oferta no era piadosa, era pagana, porque enterrar a una mujer de Dios en un cementerio dedicado a las deidades cananeas, amén, y enterrada en medio de paganos, no era algo piadoso para un hombre de la talla espiritual de Abraham. No me vengan a preguntar, pastor, pero si nosotros también enterramos en medio de católicos, en medio de aquí, que allá. No me haga, es muy diferente, amén, a estas costumbres paganas, cananeas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Abraham no acepta la oferta. Al contrario, él ya tenía en mente el plan porque así Dios le había guiado. Pide a los hijos de Et, a los eteos, más bien interceder por él ante Efrón para pedir la cueva de Macpela. Abraham rechaza esa oferta porque la oferta era lo mejor de nuestros sepulcros ahí, los sepulcros de los eteos, sepulta a tu muerta. Amén.
y tan urgido estaba por obtener la cueva de Macpela, porque ya Dios le había mostrado, que Abraham asume una actitud humilde y demasiado cortés para los hijos de Et, para que ellos intercedieran por él ante Efrón para pedir la cueva de Macpela. Vamos a leer el verso 7 al 9 para ir entendiendo este mensaje. Gloria a Dios. 7 al 9. Y Abraham se levantó, dice, y se inclinó al pueblo de aquella tierra. Amén. Es la primera vez que Abraham se inclina ante los cananeos. Y la única vez. Y ahorita con Efrón también. Se levantó y se inclinó el pueblo de aquella tierra a los hijos de Ed. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Dios le había mostrado de que ese era el lugar. La intercesión que Abraham está pidiendo a los heteos es dos peticiones con dos mensajes. Primero, la cueva de Macpela. Segundo, el justo precio. Le dice la cueva de Macpela para que me dé Efrón la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Él ya la había visto. Amén. Génesis 23:9. El mensaje era claro. Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta, le está hablando a los heteos, interceda por mí. Amén. Ante Efrón, yo quiero esa propiedad que está al extremo de su heredad. Pero él es claro, el mensaje era claro. Su interés no era apropiarse de esas tierras. Era solamente con un fin funeral. Dice, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Para ese simple hecho. ¿Cuántos alabamos al Señor? Abraham era un hombre muy respetuoso de la propiedad privada. Él ni invadió ni expropió. Amén. Más bien fue con principios capitalistas de comprar, pagar un precio. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Déjame mirar a ver cómo estamos acá en la transmisión. Sí, estamos bien. Gloria a Dios. La cueva de Macpela. Estaba pidiendo ese lugar con un fin funeral. Ese era el plan funerario de Abraham. Ahora, él ofreció un justo precio. Dice, por su justo precio me la dé. O sea que Abraham no se estaba, en otras palabras, Abraham dice, es cierto, estoy quebrado, emocionalmente lastimado, pero no se aprovechen de mi situación. Por su justo precio me la dé. El mensaje era claro. Abraham le estaba diciendo, tengo capacidad monetaria para pagar el precio por esa propiedad. Y tenía disposición de comprarla. Este término, justo precio, aparece solo aquí en Génesis. Amén. Y se repite nuevamente en el Antiguo Testamento solo en los días de David. Cuando David le iba a comprar al Jebuseo a Arauna, también una propiedad para ofrecer sacrificio. Esto ocurrió cuando Dios se enojó con Israel y David se enojó también con David por haber hecho un censo y Dios castigó al pueblo con una plaga, una peste, y murieron cerca de 70,000 judíos en esa época. Y Gad, el profeta, vino a aquel día y le dijo a David, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, el Jebuseo. Amén, allá cerca de Salem, donde él edificó a Jerusalén. Segunda de Samuel 24, el 22 al 25, dice, y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos, los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, te lo doy. Araúna lo da al rey, o sea, recíbalo como una ofrenda. Luego dijo Araúna al rey, el Jebuseo, Jehová tu Dios te sea propicio. Pero mire la actitud de David, es la misma actitud de Abraham.
David le dijo a Araúna, en Génesis, en el segundo libro de Samuel 24:24, no, sino que por precio, justo precio, te lo compraré. Ahí está repetido el término, justo precio. Te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. En otras palabras, Abraham quería pagar un justo precio, quería tener posesión de esa tierra para él y para sus descendientes. ¿Por qué Abraham quería pagar el justo precio si se la estaban obsequiando? Porque Abraham primeramente valoraba lo que Dios le había dado, su esposa. Valoró a su esposa. Amén. También valoró las promesas de Dios, la palabra de Dios. Esta iniciativa de pagar el justo precio allá, la cueva de Macpela, a Efrón, amén. Esta iniciativa era con el fin de glorificar a Dios. Era una evidencia que creía totalmente a Dios y sus promesas. Amén. Ahorita más adelante le voy a explicar por qué él estaba glorificando a Dios al no recibir esta tierra y más bien pagar el justo precio por ella. Ahora, Efrón le obsequió el lugar a Abraham, pero este prefirió pagar un precio. Pero antes de llegar a ese punto, veamos como una delegación de los heteos, porque Abraham le pide a Ed que interceda por él ante Efrón, y una delegación de los heteos y una delegación de Abraham viajan hasta Efrón, obviamente con Abraham, y para la intercesión y para hacer la propuesta. Cuando llegaron, Efrón recibió la visita inesperada y los atendió y los escuchó en la entrada principal de la puerta de la ciudad, donde se acostumbraban a realizar los asuntos judiciales y civiles. Eso lo dice Deuteronomio 25:7, Ruth 4:1. Y dice la Biblia, los escuchó delante de testigos locales. Vamos a leer el verso 10 para ir entendiendo el texto bíblico. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el verso 10. Amén. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, de los heteos. Y respondió Efrón heteo a Abraham. Amén. En presencia de los hijos de los heteos, de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, entraban por la puerta de su ciudad, en presencia de ellos. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. O sea, ellos son los testigos. Sepulta tu muerta. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Sepulta tu muerta. Amén. Es decir, Efrón también le tenía un respeto, como los hijos de Et, los heteos. Le tenían un respeto a Abraham. ¿Por qué? Como le dijo, eres un príncipe de Dios. O sea, la fama de Abraham se había extendido por toda la tierra de Canaán, como el hombre que derrotó a los 4 reyes orientales para rescatar a los reyes vencidos, como el amigo del Dios que destruyó 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, todas las otras ciudades. Era conocido como el profeta de Dios, que sanó a Abimelech, rey de Gerar, y todos sus siervos. Y las mujeres de Gerar, por la oración de este hombre profeta, pudieron quedar embarazadas. Amén. Para este tiempo, cuando se le muere Sara, 127 años de la vida de Sara, 137 años de la vida de Abraham, 62 años en la tierra prometida, Abraham ya gozaba de un renombre en cualquier lado que se movía en Canaán. Le tenían respeto. Por eso cuando llegó a la entrada de la ciudad, Efrón el heteo no pudo hacer esta negociación en privado, sino en público, en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban a la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente se aglomeraba para ver a este príncipe de Dios. Era un hombre de Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios le había dicho a Abraham,
engrandeceré tu nombre. Génesis 12:12. Fue Dios en 62 años de servicio en la tierra de Canaán. Por eso dice la Biblia que en presencia de los hijos de Het, en presencia de los que estaban a la puerta de la ciudad, se aglomeraba la gente para ver al príncipe de Dios, Abraham. Abraham no necesitó de marketing para levantar su nombre, ni puso a sus siervos a proclamar o distribuir su nombre por todos los lados de la tierra prometida para que lo vieran como alguien importante. Fue Dios mismo quien le engrandeció su nombre. Amén, fue Dios mismo. Desafortunadamente hoy en día hay un afán de crecimiento. Amén. Y es lamentable ver compañeros de la obra, pastores por todos lados, de adentro, afuera, con un afán de que en sus transmisiones haya bastante gente viéndolo. Y ponen a los muchachos a usar sus estrategias para multiplicar las vistas. Y van a grupos yo me he fijado, uy, ese pastor cómo tiene gente. Y cuando uno va directamente a la fuente del video, ese video está compartido 100, 200, 300 veces y apenas tiene como 80 personas viendo. Quiere decir de que no son personas que lo están viendo y lo compartieron, sino sencillamente una estrategia de marketing para levantar nombre, terrible. No, Abraham no necesitó eso. El Señor dijo, engrandeceré tu nombre. Amén. Tampoco necesitó de tener programas de radio, televisión, hermano, hacer marketing, propaganda de iglesia tal, ministerio tal, pastor, evangelista tal, teólogo tal, no, apóstol tal, no. Abraham simplemente se sometió a Dios y Dios hacía las cosas. Engrandeceré tu nombre, y Dios le dio fama a Abraham. Así como engrandeció al Señor en su ministerio cuando Él estaba en la tierra. Que la Biblia dice en Lucas 7:17 que se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. En Marcos 6:14 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Amén. Mas sin embargo, el carácter del Señor Jesús, como el de Abraham, era humilde y sencillo. Por eso Él procuraba no ser notado por la gente. Y le dijo al leproso que había sanado, que lo había limpiado, en Marcos 1:44, dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. No digas a nadie nada. Hoy los evangelistas y pastores, si hacen un milagro, mejor dicho, si el Señor hace un milagro, lo ponen frente a las cámaras y dime, ¿qué tenía? ¿Qué no tenía? Muestra la prueba. Mire, aquí sí se hacen milagros. Hoy en día, como no tenemos esas campañas, entonces se toman screenshots y se ponen y se publican. Mire los milagros que se han hecho aquí, con el fin de levantar la fama. Cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo a este hombre sanado, no digas a nadie nada, ve y muéstrate al sacerdote. Mas sin embargo, Marcos 1:45 dice el autor, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él todas las partes. Es más, no entraba a la ciudad y venían a él, se salían de la ciudad para verlo. Hermano, si usted quiere servirle a Dios, quiere que su ministerio, que sea el Señor. La promoción no viene del marketing, ni de los muchachitos que ponemos para distribuir nuestros enlaces de las transmisiones. No, la promoción viene del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo me conformo con el poco de hermanos que no, pues no son tampoco pocos. Bueno, pues sí, para muchos nadie lo ve. Pues amén. Los hermanitos que estamos aquí, por la gracia de Dios, que tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, nos conectamos. Amén. Mis publicaciones no llegan a 100 ni a 200 como algunos, pero bueno, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor? Abraham gozaba de fama. Por eso Et y Efrón, los hijos de Et, de los heteos y Efrón, le ofrecieron, le regalaron. Amén. Lote, dijeron, no, tómalo. Amén. Entierra a tu muerta. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero Abraham, dice la Escritura, que no se aprovechó de eso. Amén. No se aprovechó
de eso. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy sepultada. Dice Génesis 24:11. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Estamos contentos, amados hermanos. A pesar de que Efrón Eteo tuvo respeto a Abraham, reconociendo la posición que Dios le había dado, porque le dijo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta, Génesis 23:11. Abraham no se aprovechó de su posición, no se aprovechó de la generosidad de este hombre. Es obvio que no siempre fue tratado bien Abraham por los extranjeros. Para llegar a ese estatus donde le están ofreciendo gratis todo esto, Abraham primero tuvo que sufrir agravios por parte de otro. Fue expulsado por Faraón en Egipto, Génesis 12:15. Su esposa fue secuestrada por Abimelech, Génesis 22. Pagó un precio de 62 años de servicio a Dios en la tierra prometida para tener un nombre de fama. Es que hay gente, muchachos que se convierten ayer y ya hoy quieren ser famosos, hoy quieren tener fama, tienen reconocimiento. Amén. Y empezaron ayer, no tienen experiencia en su ministerio, solamente lo que tienen es apariencia. Amén. Y la gente les cree por la apariencia. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Al pagar el precio de 62 años en la tierra prometida de servicio a Dios, tenía fama, tenía un nombre, un reconocimiento, pero Abraham, sin embargo, no se aprovechó de su posición para sacar ventaja, ni tampoco era codicioso. No es como aquellos hombres de Dios que, ay, ustedes no conocen la historia, conocen solamente la gloria. Yo tengo derecho a tener un carro último modelo, tengo derecho a tener apartamento, tengo derecho a tener penthouse, tengo derecho a tener mansiones. No, Abraham era un hombre sencillo, austero, un hombre humilde que no se aprovechó de su posición, de su experiencia ministerial. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Abraham no se aprovechó de su posición para sacar ventaja de esta ocasión, ni tampoco era codicioso, menos tacaño con las cosas de Dios. Abraham tenía carácter y tenía dignidad para no recibir de hombres malvados ofrendas. Esto se lo dijo Abraham al rey Bera, el rey de Sodoma. ¿Se acuerdan? En Génesis 14, del 22 al 23. He alzado mi mano a Jehová, el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Abraham ya había rechazado ofertas, había rechazado ofrendas, sin embargo, había aceptado otras. Por ejemplo, la de Abimelech, que le dio siervos y siervas y 1000 piezas de plata. Pero por esto no podemos asumir que Abraham no recibió la cueva de Macpela como ofrenda porque este hombre era pagano. No, porque ya había recibido a Abimelech también ofrenda. Más bien, asumimos que no le recibió esta ofrenda de esta tierra a Efrón, sino porque quiso comprarla para que fuese definitivamente suya y de sus descendientes. Sabía que la tierra de Canaán la iba a recibir como un don de Dios, pero no la iba a recibir como cuotas que el hombre le iba a dar. No, prefería que fuese Dios mismo. Por eso Abraham prefirió pagar un precio. Génesis 23, del 12 al 13. Alabanzas al Señor. Amén. Vamos a leer Génesis 23, del 12 al 13. Gloria a Dios. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, de los que estaban ahí viéndolo, en la entrada de la ciudad de Efrón, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea, Abraham no era miserable o avaro con las cosas de Dios. Él tenía la capacidad de pagar y la pagaba. ¿Cuántos supuestos hombres de Dios le sacan plata a la gente para comprar propiedades, para comprar cosas supuestamente para el reino de Dios? Y pasan los años y no la compran. Y ellos tienen de su propio dinero y ellos pueden comprar.
Amén. Y no lo hace, esperando sacar ventaja de sus posiciones para explotar. A esos, Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 2, que harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Amén. Amén. Por eso usted, hermano, que se ha congregado en un lugar donde le han explotado, huya de ese lugar por la salvación de su alma. Abraham era un hombre correcto, que él tenía como pagar y no se aprovechó, que se la estaba ofreciendo. Dijo, prefiero pagarla. Amén. Prefiero, dice, yo te daré. Amén. Yo te ruego que me oiga, yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. O sea, con el fin de asegurarse un lugar de descanso para el cadáver de su esposa y de él mismo y de sus descendientes, prefirió adquirirlo formalmente bajo las leyes de los negocios de aquel entonces. Amén, de la compra y venta. Un método capitalista, podríamos decirlo, en presencia de testigos. O sea, lo que Abraham quería era comprar definitivamente esa tierra. Porque si él la aceptaba de Efrón, sepultaba su muerte, después de que su muerta se volviera ceniza, Efrón diría, bueno, este terreno ya usted sepultó, ya pasó el tiempo, este terreno es mío. No, Abraham no quería eso. Abraham quería enterrar a su muerta, que lo enterraran a él ahí, que enterraran sus hijos ahí. Ese era el cementerio familiar. Amén. Ya vamos entrando, entendiendo el mensaje. Efrón le dice el precio, pero insiste que la tome como obsequio. Vamos a leer el verso 14 y 15 para poder ir entendiendo más y más este tema. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Amén. Para Efrón era más importante la reciente amistad con el hombre de Dios que el mismo dinero. Por eso dijo, ¿qué es esto? Eso, 400 ciclos de plata entre tú y yo. Vale más la amistad entre tú y yo que esos 400 ciclos de plata. Por eso le dijo, entiérrala pues tu muerta. Pero Abraham prefirió comprarla. Amén, porque Dios lo había guiado así. La visión de Abraham era futurista, no era temporal, no era material, no era carnal, era espiritual, era, hermano, por siempre. Algunos comentaristas dicen que Efrón se estaba aprovechando de la urgencia y necesidad de Abraham al valorar esta tierra en 400 ciclos de plata. Para muchos dicen que es una cifra exorbitante en comparación con el precio que pagó Jeremías por una heredad. Estamos hablando de más de 1300 años después de este acontecimiento de Abraham, la muerte de Sara. En Jeremías 32:9 dice, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, o sea, de mi primo, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero de esa propiedad, 17 ciclos de plata. Sí, 17, imagínense, y el hombre le está vendiendo 400 ciclos de plata. En lo personal, si usted me pregunta si estaba aprovechando Efrón, yo puedo decir que no se estaba aprovechando Efrón de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque si Jeremías pagó por esa heredad 17 ciclos de plata, era por causa de la ocasión que se estaba viviendo en Israel. La tierra había perdido valor, los babilonios tenían sitiada la ciudad. Además, no era el valor de la tierra, era el pago de una redención. Es decir, para estos tiempos modernos era una hipoteca. Amén. Entonces, no puedo guiarme por esa visión o esa interpretación de muchos comentaristas. O por ejemplo, si Efrón se estuviese aprovechando de él 400 ciclos de plata, Abraham era un hombre riquísimo y para él ese valor no era nada en comparación al valor de su esposa y al valor de sus futuras generaciones. Era un terreno para la obra de Dios, para enterrar sus descendientes. Por tanto, Abraham no era miserable con las cosas de Dios. Amén. Como dijo David,
No le daré al Señor algo que no me cueste. Hoy en día la gente no quiere esforzarse para apoyar la obra de Dios. Amén. Hoy en día, como lo dijo David, no, sino que por precio te la compraré, dijo David a Araúna, el Jebuseo. Por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Hoy en día la cristiandad no quiere ni diezmar, ni ofrendar. Quieren sí recibir, que les den buena palabra, que el pastor ayune, ore, vigile, hermano, clame, pase necesidad, pero ellos no quieren dar nada. Amén. No le daré a Dios algo que no me cueste, dijo David. Amén. Y Abraham también lo dijo, para la obra de Dios yo daré, pagaré el precio. Es decir, Abraham no era miserable con las cosas de Dios. Sabía que Dios le había provisto bastante. Miremos el caso de la ofrendita que le dio a Abimelech a causa de Sara. Génesis 20:16. La Biblia dice que Abimelech le dijo a Sara, le dijo a Abimelech cuando se la estaba devolviendo a Abraham, dice: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. 1000 monedas en 1000 piezas de plata. Amén. 1000 piezas de plata. Esa fue la vindicación. Y Efrón estaba pidiendo 400. Nomás con esa ofrendita le quedaban 600. O sea que Abraham, con las cosas de Dios, era generoso. Era para la obra de Dios. Amén. Sí, amada hermana Marisa, debemos pagar el precio porque Cristo pagó muchísimo más por nuestra salvación. Amén. Lamentablemente hay gente que quiere recibir, pero no quiere dar nada para la obra de Dios. Abraham volvió a rechazar el obsequio. Amén. Y convino pagar ese dinero. Génesis 23:16. Vamos a leerlo para tener mayor comprensión de las escrituras. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero, 400 piezas de plata, que dijo, en presencia de los hijos de Et, 400 ciclos de plata, de buena ley de entre los mercaderes. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Alabanzas a Jesús. Los ciclos de plata no eran monedas como las que hoy conocemos. Estas vinieron a la existencia siglos después. Los ciclos de plata eran piezas que pesaban menos de media onza, tantos gramos. Y estas tenían que ser pesadas y las transacciones hechas tenían que ser hechas en público delante de testigos. Aunque aquí se omite, pero las tablas de Eblad, los arqueólogos que han encontrado en la parte oriental, encontraron en esas tablas negociaciones que se hacían y se firmaban en letras públicas delante de testigos. Amén. Para la época de Abraham, aquí no lo especifica, pero la transacción sí se hace delante de los hijos de Het, amén, y de la gente que estaba ahí en la entrada de Efrón, de buena ley entre mercaderes, dice la escritura. Abraham compra su primera propiedad en la tierra de Canaán, la compró, verso 17 y verso 18, ya estoy terminando, amados hermanos, amén, 17, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Amén. Abraham sepulta a Sara en Macpela, lugar de su propiedad. Es decir, Abraham la compra, pagó el precio. Amén. No se aprovechó ni de los hijos de Et ni de Efrón, sino que pagó el precio. Bendito sea el Señor. Gracias por el comentario, hermana Marisa. Muy cierto. El Señor pagó el precio por nuestra salvación. Amén. Hay que pagar el precio. Como dijo Pablo, si he sembrado entre vosotros lo espiritual, ¿acaso no tengo derecho de cosechar algo de lo material?
Pero bueno, como dijo Pablo defendiendo su ministerio, no tenemos derecho de comer y de beber, no tenemos derecho de vestir, de llevar a una mujer por esposa, dice 1 Corintios capítulo 9. Pero Abraham pagó el precio, porque era para la obra de Dios. Ya vamos a ver esa parte. Ahora Abraham entierra a Sara en Macpela. Era una propiedad de él. Verso 19, ya estoy terminando. Déjame ver qué tiempo llevo, 59, sí, ya estoy terminando, justo. Alabanzas al Señor. Vamos a leer el verso 19. Después de esto, de la transacción, del negocio, sepultó Abraham a Sara, su mujer. Imagino todos los siervos, una asistencia de más de 1000 personas y los vecinos. Eso fue tremendo, ese entierro. Entierra a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, no solamente de ella, de Sara, de él y de sus hijos, recibida de los hijos de Et. Alabanzas al Señor. Aunque Dios le había prometido toda esa tierra a Abraham como heredad, Abraham pagó el precio, compró esta heredad como el cementerio central de los patriarcas, y quedó la heredad y la cueva que en ella había como una posesión para sepultura, dice el autor, para sepultura de la futura generación. Este fue el cementerio patriarcal de Abraham. Inclusive Abraham mismo fue enterrado allí, eso lo dice Génesis 25 del 8 al 10. Cuando Abraham muere, que su hijo Ismael viaja y se reúne con su otro hijo Isaac, y los dos entierran a Abraham. Génesis 25 del 8 al 10 dice: exhaló Abraham en su espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, de 175 años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron, Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Si ve que lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. En ese cementerio, no solamente fue en esa cueva, no solamente fue sepultado Abraham y Sara, también fue sepultado Isaac, fue sepultada Rebeca. Luego Israel sepultó a su esposa Lea, y él mismo, Jacob o Israel, pidió ser sepultado allí antes de morir, allá en Egipto, cuando los reunió a los 12 patriarcas, los 12 hijos de Israel, y les dijo en Génesis 49, del 29 al 32, les mandó diciendo a ellos: yo voy a ser reunidos con mi pueblo. O sea, va a morir físicamente, pero espiritualmente se va a reunir con el pueblo de Dios. Por eso aquí entre nos, cuando dicen la iglesia del Señor Jesucristo empezó en Pentecostés, no, ya el pueblo de Dios se reunía después de muerto. Por eso dice: yo voy a ser reunido con mi pueblo, con Abraham, con Isaac, con Noé, con todos los hombres de Dios que se reunían. Y obviamente se reunían espiritualmente allá las almas en el seno de Abraham, porque ya existía el pueblo de Dios, los salvos, los redimidos. Voy a ser reunido con mi pueblo, con la eclesía. Amén. Sepultadme con mis padres, dice Génesis 49, 29. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Amén. En la cueva que está en el campo de Macpela. Mire que él está en Egipto y le dicen: voy a morir, voy a reunirme con mis padres, pero mi cuerpo quiero que me lo dejen allá, en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela. Esa propiedad le pertenece a mi padre Abraham, nos pertenece a nosotros, al oriente de Manré, la tierra de Canaán, la cual compró a Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Génesis 49, 31 dice: allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también, dijo Israel, yo sepulté a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Alabanzas al Señor. Quedó la heredad y la cueva que en ella hay
como una posesión para sepultura de futuras generaciones. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Ya termino la conclusión. Primero, hagamos una recapitulación de todo. Abraham era sabio en su actuar. No fue directamente ante Efrón para comprarle. Sabía que sería una imprudencia suya. Utilizó los canales debidos. Primero fue y habló con Ed, que lo conocía a él más. Por eso Ed fue el que le dijo, tú eres un príncipe de Dios. Y luego pidió a Ed que intercediera por él ante Efrón, le diera recomendaciones, buenas referencias. No quería, y Efrón se la da, pero Abraham no quiso recibir esa porción de la tierra como un don del hombre. Sabía que Dios le iba a dar esa tierra, por eso la compró, para que fuese solamente dada por Dios y utilizada como cementerio. Sabía que Dios, amén, le había dicho que su descendencia iba a estar fuera de Canaán 400 años, pero había algo que los ataba a esta tierra. A pesar de que ellos iban a estar en Egipto 400 años, los huesos suyos, los de Abraham, los de Sara, los de él, los de Isaac y los de los demás descendientes, en este caso Jacob, Lea, Isaac y Rebeca, iban a estar allí. Amén. Entonces, sus descendientes, a pesar de que estarían en Egipto, sabían de que sus antepasados estaban enterrados allá en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. De igual manera, amén, esto tiene una aplicación para nuestras vidas. La cueva de Macpela, amén, también que albergó los huesos de los patriarcas, y añoró el pueblo de Dios regresar a esa tierra, porque había en esa tierra algo que le pertenecía. De igual manera, allá en el cielo hay algo que nos pertenece a nosotros, que es de acá de la tierra, de carne y hueso, Jesucristo. La diferencia es que la tumba de Jesús está vacía acá en la tierra. Él está arriba en cuerpo y espíritu, amén, está arriba. Y por eso a nosotros también nos atrae Él. Amén. Pronto nos iremos para reunirnos con nuestro Salvador por siempre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque la tumba está vacía en Jerusalén, pero tus huesos, tu carne está arriba en el reino de los cielos. Por eso añoramos esa tierra prometida. Allá hay algo nuestro que nos pertenece. Somos carne de tu carne, hueso de tus huesos. Pronto iremos a reunirnos a ti, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a añorar, desear, anhelar ardientemente esa habitación celestial que tenemos arriba en los cielos. Ayúdanos, Señor, que el día que tú vengas nos vayamos contigo. En el nombre de Jesús. Prepara a tu pueblo, prepara mi vida. Ayúdanos a estar listos para el arrebatamiento. Gracias, Señor. Gracias. Te alabo, Jesús. Te adoro, Señor. En el nombre de Jesucristo. Mil gracias, Señor. Amén. Esta es la cueva de Macpela. Allí se construyó una especie de monumento. Los visitantes, los turistas en Israel, allá en Hebrón, van a visitar esa cueva y allá están pulverizados los huesos de Abraham, de Sara, Isaac, Rebeca, Israel o Jacob y Lea. Pronto de ese lugar, cuando suene la trompeta, los microgramos esparcidos en la tierra de la materia con la cual Dios hizo a Abraham, Isaac, Jacob
se van a reunir. En un abrir y cerrar de ojos, sus huesos se formarán, se juntarán uno con otro, la piel se unirá, la carne saldrá, la piel cubrirá, y en un abrir y cerrar de ojos tendremos con Abraham, Isaac y Jacob cuerpos gloriosos. De allí nos levantaremos y vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa del reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. De ese lugar, la cueva de Macpela. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos nos hemos gozado por esta palabra? Amén. Si usted desea que sigamos predicando esta palabra, apóyenos con una ofrenda. Debajo del video está la forma como lo puede hacer en YouTube. Amén. Vivimos por fe, dependemos totalmente del Señor. De hecho, salió una oferta de trabajo. Se necesitaba mayor de edad, bilingüe, experto. Y le dije yo a mi esposo, y mi esposo, uy, mi amor, yo le dije, con la gobernación, por supuesto, yo le dije no, porque el Señor me llamó a predicar su palabra, vivo por fe, y dependo del Señor. Si acepto eso, dejaré de predicar todos estos mensajes y dejaré de hacer la obra de Dios, pero prefiero que el Señor me ayude. No es fácil, pero el Señor me va a ayudar. Amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos veremos mañana con la ayuda del Señor. Alabanzas a Jesús. Que el Señor nos ayude. Pronto la iglesia se va. No hay mejor labor y trabajo que servirle a Dios, exponer su palabra, alimentar al pueblo de Dios, preparar a la iglesia para irnos para el reino de los cielos muy pronto, donde habrá una recompensa. El Señor es justo. Amén. El Señor es justo. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Nos veremos mañana a las 9 de la mañana con la ayuda del Señor para continuar con este tema. Que el Señor le bendiga.